Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, a todos nos toca de cerca, ¿no? Totalmente. El dinero, la idea de alcanzar una verdadera libertad financiera. Y para guiarnos en este análisis, tenemos como fuente un trabajo que partió de una misión, la verdad, muy ambiciosa. Sí, bastante. El autor, Tony Robbins, se pasó 7 años entrevistando a más de 50 de las mentes financieras más brillantes. Estamos hablando de leyendas, gente como Ray Dalio, Warren Buffett, Jack Bogle. Los pesos pesados. Exacto. Y la pregunta era simple. ¿Se puede tomar toda esa genialidad y destilarla en reglas sencillas que cualquiera pueda usar? Y ese es el punto clave, porque la mayoría de la gente toma sus decisiones financieras desde el miedo. Uf, sí. Fíjate que desde la crisis de 2008 quedó como un trauma, ¿no? Y ese miedo, pues vende. Los medios viven del pánico, de los titulares de crisis inminente. Claro. La idea hoy es justo esa, aprender a separar el ruido de la realidad y entender los patrones para decidir con la cabeza fría. Totalmente. Prendes la tele y siempre hay un experto diciendo que viene una corrección. Y la reacción natural es el pánico. Vendo todo. Exacto. ¿Qué hago? Vendo. Me quedo en efectivo. Pero las fuentes son clarísimas. Actuar por miedo es, casi siempre, la peor estrategia posible. Claro, es que te empuja a hacer lo incorrecto en el peor momento. A ver, primero hay que entender los términos. Una corrección es una caída del 10%. Ok. Un mercado bajista es una del 20% o más. Suenan a fin del mundo, pero son parte del ciclo. Pasa, ha pasado y seguirá pasando. No son para siempre. Han sido, irónicamente, los mejores para invertir. Vaya. Intentar adivinar cuándo entrar y salir, lo que llaman cronometrar el mercado, es un juego que, pues prácticamente nadie gana. Hay un ejemplo en la fuente que lo ilustra de una forma genial. Comparan a 2 inversionistas, uno con suerte perfecta y otro con la peor suerte del mundo. Me imagino el resultado. Pues te vas a sorprender. Por un lado está la señora perfecta. Una genio. Cada año durante 20 años invirtió su dinero en el día exacto en que el mercado tocó su punto más bajo. Imposible en la vida real, pero ok, un buen experimento mental. Exacto. Y por el otro lado está el señor desafortunado. Este pobre hombre invirtió la misma cantidad cada año en el peor día posible, justo en el pico más alto del mercado. Justo antes de la caída. Justo antes de la caída, año tras año. La lógica te dice que la señora perfecta se hizo millonaria y el señor desafortunado perdió todo. Es lo que uno pensaría así, que la diferencia sería abismal. Pues aquí va la sorpresa. Al final de los 20 años, la señora perfecta terminó con $87,004. El señor desafortunado, con la peor suerte del universo, terminó con $72,487. ¿En serio? Sí, la diferencia no es tan grande. Pero lo más increíble es quien perdió de verdad, la persona que por miedo nunca invirtió. Se quedó en efectivo y terminó con solo $51,291. Wow. Al final la lección es clarísima, ¿no? Totalmente. Incluso con el peor timing del mundo, el señor desafortunado le ganó por mucho al que se quedó paralizado. Esto demuestra que el tiempo dentro del mercado es infinitamente más poderoso que intentar adivinar el mercado. Ok, entonces la lección es invertir de forma constante y a largo plazo. Pero me imagino que no es tan fácil como meter el dinero y ya. Hay trampas. Por supuesto. Y aquí es donde entra lo que dicen que Albert Einstein llamó la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Ah, el famoso interés compuesto. Exacto. La mayoría cree que para ser rico hay que tener un sueldo enorme, pero las fuentes dicen que ese es un error fundamental. El secreto no es cuánto ganas, sino cuánto pones a trabajar para ti. ¿Y por cuánto tiempo? Para esto hay otra historia, la de Joe y Bob, que es aún más increíble. A ver. Joe empieza a invertir $300 al mes a los 19 años, pero solo lo hace durante 8 años. A los 27, deja de invertir para siempre. En total, de su bolsillo salieron $28,800. Ok, 8 años de ahorro y paró. Y ahí paró. Su amigo Bob empieza justo a los 27. Y Bob es súper disciplinado. Invierte los mismos $300, pero sin parar hasta los 65. O sea, por 39 años. 39 años.
Metió de su bolsillo $140,000, casi 5 veces más que yo. Bueno, la lógica más básica dice que Bob debería terminar con muchísimo más dinero. Invirtió mucho más y por más tiempo. Es lo que cualquiera pensaría. Pero a los 65 años, Joe, el que paró temprano, tenía $1,863,287. ¡Wow! Y Bob, el que invirtió 5 veces más, terminó con $1,589,733. Casi $300,000 menos. A mí esto me voló la cabeza. Es que ahí está la matemática brutal del interés compuesto. Esos primeros 8 años de Joe valen oro, literalmente. Su dinero tuvo décadas para crecer, y las ganancias generaron más ganancias. Es una bola de nieve. El tiempo hizo todo el trabajo pesado. El tiempo superó por completo las contribuciones masivas de Bob. La lección es poderosa. La herramienta más potente que tienes no es tu sueldo, es el tiempo. Empezar ya es la única ventaja que nadie te puede quitar. Es hacer que el dinero sea nuestro esclavo y no al revés. Pero volviendo a la pregunta, si ya entendimos que hay que invertir a largo plazo y empezar ya, ¿qué puede salir mal? Muchísimas cosas. El libro usa una analogía que me encantó. Puedes tener el mejor barco, pero si el casco tiene pequeños agujeros, te hundes. Y esos agujeros, esos vampiros financieros como los llaman, son las comisiones y los impuestos. Que parecen poquita cosa. Parecen insignificantes, pero en 30 o 40 años se pueden comer hasta 2/3 de tu patrimonio. Y aquí entra una distinción clave: la diferencia entre los fondos gestionados activamente y los fondos indexados de bajo costo. Expliquemos eso. La idea de un fondo activo es que le pagas a un genio para que elija acciones e intente ganarle al mercado, ¿no? Exacto. Y por ese genio te cobran comisiones altísimas. Esto nos lleva a la hipótesis de la materia de costos de Jack Bogle. ¿Qué dice? Es muy simple. Tu rendimiento neto es el rendimiento del mercado menos lo que te cuesta invertir. Un fondo activo te puede cobrar un 2% o más. Un fondo indexado, que solo replica un índice como el S&P 500, te puede costar tan poco como 0.05%. Y aquí viene la cifra que leí que es increíble. Es verdad que el 96% de esos fondos gestionados por genios no logran ni siquiera igualar al mercado a largo plazo. El 96%. Solo 4 de cada 100 lo consiguen. Es una locura pagar más por esas probabilidades. Es como apostar contra la casa. Totalmente. El libro dice que elegir un fondo ganador es como pedir otra carta en Blackjack cuando ya tienes un 20. Las probabilidades están en tu contra. Me gusta esa analogía. Y Jack Bogle lo decía de forma más graciosa. Imagina que metes a 1024 gorilas a lanzar una moneda. A ver. Estadísticamente, uno de ellos va a sacar cara 10 veces seguidas. En Wall Street a eso no le llaman suerte, le llaman genio. Claro. Y te venden su fondo carísimo. Exacto. Y la prueba definitiva de esto es la famosa apuesta del $1,000,000 de Warren Buffett. Apostó que un simple fondo indexado del S&P 500 le ganaría a una selección de 5 hedge funds súper sofisticados. ¿Y qué pasó? Después de 8 años, el fondo indexado había ganado un 65.67%. Los genios de los hedge funds, apenas un 21.87%. Buffett ganó por paliza. Y estos problemas de comisiones se ven sobre todo en los planes de jubilación, como el 401(k) en Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde más duele, porque es donde está el dinero de la mayoría. La fuente destapa una falta de transparencia alarmante. Hasta 2012, ni siquiera era obligatorio desglosar todas las comisiones. ¡Increíble! Y lo peor es un sistema que llaman de pagar para jugar. ¿Qué es eso? Básicamente, las compañías de fondos le pagan a los proveedores de los planes 401(k) para que incluyan sus fondos, que usualmente son los más caros y de peor rendimiento. Es un conflicto de intereses gigantesco. De hecho, el propio autor cuenta que quedó horrorizado cuando investigó el plan de su propia empresa. Sí, una historia muy reveladora. Se dio cuenta de que sus empleados estaban siendo devorados por comisiones ocultas. Buscó una alternativa y cambió a un proveedor que redujo los costos en un 70%. Un cambio que a largo plazo son millones de dólares para su gente. Exacto. Y esto nos lleva a la gran pregunta. Si el sistema está tan viciado, ¿en quién se puede confiar? Y esa es la pregunta del millón. Aquí la fuente introduce la distinción más importante de todas: la diferencia entre un corredor, o broker, y un fiduciario. Suenan parecido. Pero legalmente son mundos opuestos. Un corredor opera bajo un estándar de idoneidad.
solo está obligado a recomendarte productos que sean adecuados para ti. Adecuado suena bien. ¿Dónde está la trampa? La trampa está en que adecuado no significa el mejor. Es una zona gris enorme. Si su firma tiene un fondo propio que cobra 2% de comisión, y hay uno casi idéntico que cobra 0.05%, él te puede recomendar el suyo, el más caro, porque es adecuado, y él gana más. O sea, no está obligado a actuar en mi mejor interés. Para nada. A diferencia de un fiduciario que por ley tiene el deber de poner tus intereses primero, siempre, por encima de los suyos y los de su empresa. La diferencia es abismal. Es la diferencia entre un vendedor y un verdadero asesor. Exacto. Pero los datos son para caerse de espaldas. Sí, esa estadística me dejó helada. Según la fuente, solo el 1.6% de los asesores en Estados Unidos son fiduciarios puros. 1.6%. ¿Solo eso? La inmensa mayoría están doblemente registrados. Esto significa que pueden usar el sombrero de fiduciario para darte un consejo y un minuto después quitárselo, ponerse el de corredor y venderte un producto con el que se llevan una comisión enorme. Es un conflicto de intereses hecho sistema. Bien, para ir cerrando, recapitulemos las ideas centrales. Primero, y quizá lo más importante, la necesidad de desarrollar una mentalidad inquebrantable. Fundamental. Entender que la volatilidad es normal, las caídas son parte del juego y el miedo es el peor consejero. Segundo, que la fuerza más poderosa para construir riqueza no es un gran sueldo, sino el interés compuesto. Y la variable clave es el tiempo. Empezar ya, aunque sea con poco, es la mayor ventaja estratégica. La única que el dinero no puede comprar. Exacto. Y tercero, ser guardianes obsesivos de nuestro dinero, protegiéndolo de las comisiones. En la práctica, esto significa favorecer los fondos indexados de bajo costo. Al final, todo se reduce a una cosa: la alineación de intereses. Entender todo esto es crucial, pero sirve de poco si la persona que te asesora está jugando para otro equipo. Hay que saber de qué lado están. Buscar un verdadero fiduciario no es un detalle, es la piedra angular de cualquier plan sólido. Dominar estos conceptos sobre la mentalidad, el tiempo y los costos es el primer paso y el más esencial en el camino hacia la verdadera libertad financiera. ¡Felicidades! Llegaste a la parte más importante del libro. Antes de seguir con la siguiente lección, te pido solo un segundo. Si este contenido te aporta valor, dale like para que YouTube lo recomiende. Y si quieres más resúmenes y claves de sabiduría financiera, suscríbete y activa la campanita. Es gratis y nos impulsa a seguir creando valor. Ahora sí, continuamos con el resumen. Bien, una vez que se entienden los patrones de los grandes inversores, surge una pregunta clave, ¿no? ¿Qué tienen en común más de 50 de las mentes financieras más brillantes del mundo? Porque después de analizar sus estrategias, que a veces parecen hasta contradictorias, como que emergen 4 principios básicos. Casi obsesiones que guían cada una de sus decisiones. Y lo fascinante es que el primer principio es completamente contraintuitivo. La mayoría de la gente se pregunta, bueno, ¿cómo puedo ganar más dinero? Pero los mejores del mundo están obsesionados con una idea muy diferente. ¿Cómo puedo evitar perder dinero? Entienden una verdad matemática que es brutal y que a menudo se pasa por alto. Claro. Es la famosa máxima de Warren Buffett. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Y regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Exacto. Y no es solo una frase simpática, es matemática pura. Totalmente. Si se pierde el 50% de una inversión, no se necesita una ganancia del 50% para recuperarse. Se necesita una ganancia del 100%. Del 100%. Es una locura. Y eso te puede llevar una década. Claro. Por eso, leyendas como Paul Tudor Jones dicen que la defensa es 10 veces más importante que la ofensiva. O sea, protegerte de las pérdidas. Y eso nos lleva directamente al segundo principio, supongo, que es buscar siempre un riesgo-recompensa simétrico. Ajá. Se trata de desmentir ese mito de que para obtener grandes ganancias hay que asumir grandes riesgos. Exacto. Los maestros del juego buscan arriesgar lo mínimo posible para ganar lo máximo posible. Pero, a ver, la regla de 5-1 de Paul Tudor Jones es el ejemplo perfecto de esto, ¿no? Sí. Él me explicó que solo entra en una inversión si espera ganar $5 por cada dólar que arriesga. Imagínate, con esa matemática,
Él puede estar equivocado el 80% de las veces, y aún así no pierde dinero. ¡Increíble! Es una red de seguridad matemática. Ese es su mismo. Y vemos este patrón en todos lados. Carl Icahn cuando toma control de empresas, o el mismo Warren Buffett en 2008, invirtiendo en gigantes como Goldman Sachs. Claro, en plena crisis. En plena crisis. Pero no solo compró barato, sino que estructuró el acuerdo para garantizarse un dividendo del 10% mientras esperaba la recuperación. O sea que minimizó su riesgo de pérdida. Casi a cero. Casi a cero, con un potencial de ganancia enorme. Ahí lo tenés. Pura asimetría. Bien. El tercer principio es algo que muchos ignoran para su propio perjuicio. La eficiencia fiscal. La frase clave acá es, no es lo que ganas, es lo que te quedas. Uf, y es increíble la diferencia que puede hacer. Por ejemplo, las ganancias de una inversión que se mantiene por menos de un año pueden tener impuestos de hasta el 50%. ¿La mitad? La mitad. Mientras que si se mantiene por más de un año, la tasa puede bajar al 20%. Es una diferencia abismal. David Swensen, el gestor del fondo de Yale, lo recalca constantemente, ¿verdad? Constantemente. El enorme impacto de los impuestos hace crucial aprovechar al máximo las cuentas con ventajas fiscales, como los planes 401(k) en Estados Unidos. Claro. Los fondos gestionados activamente, con sus constantes compras y ventas, a menudo generan facturas de impuestos enormes. Algo que los fondos indexados, que casi no se mueven, minimizan muchísimo. Y eso nos lleva al cuarto principio, que actúa como una póliza de seguro contra el desastre. La diversificación. Exacto. Ray Dalio lo dijo muy claramente. Es casi seguro que cualquier clase de activo en la que inviertas en algún momento va a perder entre el 50 y el 70%. ¡Wow! ¿Te imaginas tener todo tu dinero ahí? Es el fin del juego para muchos. Por eso, su solución es la diversificación radical. Al poseer unas 15 inversiones que no estén correlacionadas entre sí, acciones, bonos, materias primas, bienes raíces, se puede reducir el riesgo general en un 80%. 80%, 80%. Y según sus cálculos, quintuplicar la relación entre rendimiento y riesgo. Es la única manera de garantizar la supervivencia y el éxito a largo plazo. Pero, a ver, conocer las reglas del juego es una cosa. Y otra muy, muy distinta es mantenerse en el juego cuando el miedo se apodera de todo. Ahí está el punto. Y esto nos lleva a cómo navegar las tormentas. La experiencia personal del autor con un diagnóstico de tumor cerebral es una analogía muy poderosa. Sí. Los médicos le dieron opciones aterradoras y sintió que su mundo se desmoronaba. Esa historia ilustra una verdad fundamental. En los momentos de máxima incertidumbre, ya sea en la salud o en las finanzas, no se puede subcontratar la decisión final. No, claro. Hay que buscar consejo experto, pero la responsabilidad de mantener la calma y tomar una decisión informada es personal. Es el miedo a la incertidumbre lo que te paraliza. Y en los mercados, ese miedo es ensordecedor. La gente siempre piensa que esta vez es diferente, como advertía Sir John Templeton. Las 4 palabras más caras de la historia. Exactamente. Pero la historia nos muestra un patrón clarísimo. Cada mercado bajista en la historia de Estados Unidos ha sido seguido eventualmente por un mercado alcista. Siempre. Pensemos en el siglo XX. 2 guerras mundiales, la Gran Depresión, innumerables crisis, y el Dow Jones pasó de 66 a más de 11,000. Es que acá es donde la psicología se vuelve más importante que la mecánica. Se estima que el 80% del éxito en la inversión es psicología. 80%. Nuestro cerebro, que está diseñado para la supervivencia, no para la inversión, nos juega malas pasadas. Nos empuja a cometer errores que son predecibles. ¿Cómo cuáles? El primero que mencionan es el sesgo de confirmación. Sí, buscamos información que confirme lo que ya creemos. Por eso Buffett tiene a Charlie Munger, y Dalio busca activamente a gente que no esté de acuerdo con él. Claro, para que los desafíen. La pregunta clave que se hacen es, ¿qué es lo que no sé? Me encanta esa pregunta. Otro error es el sesgo de recencia, ¿no? Darle más peso a lo que ha ocurrido últimamente. Totalmente. Si el mercado ha subido, creemos que seguirá subiendo, lo que alimenta un exceso de confianza. Peligrosísimo. Hay estudios fascinantes que muestran que el 93% de los conductores
creen ser mejores que el promedio. Lo cual es imposible. O que los hombres operan un 45% más que las mujeres en la bolsa, reduciendo sus propios rendimientos por ese exceso de confianza. Exacto. Y luego están los dos grandes motores emocionales, la codicia y el miedo. La codicia nos lleva a buscar el home run, como cuando el autor apostó $3,000 en una acción de centavo por el consejo de una desconocida. En un Rolls Royce. En un Rolls Royce. Y lo perdió todo, obviamente. Claro, pero el miedo es aún más poderoso. Mucho más. Los neurocientíficos descubrieron que las partes del cerebro que procesan las pérdidas financieras son las mismas que responden a amenazas mortales. O sea, es el instinto del tigre dientes de sable. Tal cual. Esto causa lo que se conoce como aversión a la pérdida. El dolor de perder es el doble de intenso que el placer de ganar. El doble. Por eso la gente vende en pánico en el peor momento posible. Lo cual nos lleva a la pregunta final y más importante. ¿Qué pasa si se logra la libertad financiera, pero no la felicidad? El trágico ejemplo de Robin Williams nos lo recuerda. El éxito sin plenitud es el fracaso final. Totalmente. Logró todo lo que nuestra cultura valora. Fama, fortuna, reconocimiento. Y aún así, el sufrimiento lo consumió. Entonces, ¿cómo se logra esa plenitud? Aquí es donde la discusión se eleva más allá del dinero. La verdadera riqueza reside en dominar lo que llaman el arte de la plenitud. La clave es entender que solo podemos estar en uno de dos estados. Un estado hermoso o un estado de sufrimiento. Pérdida, la sensación de tener menos o la creencia de que nunca se tendrá algo valioso. Ok, entiendo los patrones. Pero ¿cómo se sale de ahí? No parece tan fácil. Ahí es donde entra la herramienta. La regla de los 90 segundos. ¿90 segundos? ¿Sí? En el momento en que se siente frustración, ira o preocupación, se tienen 90 segundos para romper el patrón. ¿Y cómo se hace? Es simple. Primero, respirar para cambiar la fisiología. Segundo, distanciarse del pensamiento. Y tercero, y esto es lo más importante, enfocarse activamente en algo que se aprecie. ¿O sea, gratitud? Gratitud. No se puede estar agradecido y enojado al mismo tiempo. Es neurológicamente imposible. La apreciación es el antídoto contra el sufrimiento. La ciencia lo respalda además. Sí. Gráficos de electroencefalogramas y electrocardiogramas muestran que en estados de frustración, los ritmos del cerebro y del corazón son caóticos. Desincronizados. Exacto. Y en un estado de apreciación se vuelven coherentes y se alinean. Se opera desde un estado de flujo. Una simple meditación de gratitud de 2 minutos puede provocar este cambio. Al final, el secreto de la verdadera riqueza, como le dijo Sir John Templeton al autor, es la gratitud. Y el secreto de la vida es dar. No se trata de dar cuando se sea rico, sino de empezar ahora con lo que se tenga. Exactamente. Este cambio de una mentalidad de escasez a una de abundancia es lo que nos hace verdaderamente ricos e inquebrantables, mucho antes de que se alcance una cifra financiera específica. Esta idea de que la felicidad y la riqueza son estados internos que podemos cultivar activamente en lugar de destinos externos que debemos alcanzar, es un cambio de paradigma profundo. Totalmente. Nos deja con una reflexión final que va más allá de las carteras y los mercados. Más allá de las cifras en una cuenta, ¿qué patrón de pensamiento o emoción es el que más sabotea la propia sensación de riqueza? ¿Y qué pequeño cambio de enfoque podría redefinir esa riqueza hoy mismo?